Muy buenas con todos. Mi grupo número 5 expondrá sobre la teoría de flexión, tipos de carga, factores de mayor acción y de reducción de capacidad y bloques de esfuerzo. Listo, para esto debemos saber el siguiente glosario, en donde los símbolos A, beta 1, C y FC' van a ser los necesarios, donde A es la profundidad del bloque rectangular equivalente de esfuerzos, beta 1 el factor que relaciona la profundidad de bloque rectangular equivalente de esfuerzos de compresión con la profundidad del eje neutro, C la distancia medida desde la fibra extrema en compresión al eje neutro, calculada para la carga axial factorizada y el momento nominal. Y F'C, la resistencia especificada a la compresión del hormigón. Todo esto se tomará más a profundidad adelante con los bloques de esfuerzo. Para la flexión, para las suposiciones de la teoría de la flexión se tomará de hipótesis de diseño la NEC de hormigón armado, la cual está basada en las teorías de Euler-Bernoulli y Timoshenko, y las que enumeran lo siguiente. Los desplazamientos verticales de todos los puntos de una sección transversal son pequeños e iguales a los ejes de la viga. Esto lo dice Euler-Bernoulli. De igual manera, el desplazamiento lateral es nulo. Ya. Las deformaciones unitarias en el refuerzo y en el hormigón deben suponerse directamente proporcionales a la distancia desde el eje neutro, según Euler-Bernoulli. Y aquí es donde entra Timoshenko, ya que nos dice que para las vigas de gran altura que necesitan emplearse un análisis que considere una distribución no lineal de las deformaciones unitarias. ¿A qué se refiere esto? Pues que se debe hacer un análisis más profundo cuando se tiene una gran altura de la viga y con longitud. Cuando esta relación tiende a ser muy grande, se toma el teorema de Timoshenko, ya que este se acerca más a la realidad. De igual manera, la máxima deformación unitaria utilizable en la fibra extrema sometida a compresión del hormigón se supone igual a 0.003. Y de igual manera, para la fibra sometida a tensión se supone a 0.002. La resistencia a la tracción de hormigón no debe considerarse en los cálculos de los elementos de hormigón reforzados sometidos a fricción y a carga axial, ya que en la mayoría de los casos esta tiende a ser nula. Para encontrar el eje neutro se debe tomar en consideración si el elemento está sometido a fricción pura y los esfuerzos están en el rango elástico. Se concluye que el eje neutro pasa por el centroide de la sección. Esto, bueno, la mayoría de las veces no suele ser así, ya que el eje neutro suele pasar cuando los esfuerzos son cero. Esto se lo veré de igual manera más adelante en los bloques de esfuerzo. Tipos de carga. Tenemos dos tipos de carga, la carga directa y la carga indirecta. En la carga directa, en todos los casos, la carga siempre puede verse o sentirse. Existen tres diferentes tipos de cargas directas, la carga viva, la carga muerta y cargas accidentales. Para ejemplo de cada una se puede tomar a las personas como carga viva, de carga muerta a la estructura en sí misma y de cargas accidentales, vientos. Carga indirecta. Es un poco más complicada debido a que el punto de aplicación del peso o fuerza no se ve ni se siente. La carga indirecta es más importante en aquellos casos donde se impide el movimiento de los materiales. Con esto se tiene por ejemplo, los cambios bruscos de temperatura en fraguado y curado del hormigón. A continuación, mi compañero. Ya. Como tipos de cargas tenemos un esquema que presentamos a continuación. Se dividen en tres: permanentes, variables, accidentales. Cada una tiene sus subdivisiones, que serían cargas muertas, cargas geológicas. Para cargas variables serían cargas vivas y cargas climáticas. Estas a su vez también se subdividen, serían en reducción y reducción encubiertas. En cargas climáticas sería viento y granizo. Y para la última, que sería cargas accidentales, serían las cargas sísmicas. Ya, comenzamos con las cargas permanentes. ¿Qué son las cargas muertas? Se denominan cargas muertas a las que permanecen inmutables en una construcción. Son elementos tales como muros, paredes, recubrimientos, instalaciones sanitarias y eléctricas. Las cargas muertas incluyen todas las cargas que están unidas de manera constante. Estas las podemos calcular mediante los planos arquitectónicos, mecánicos y eléctricos. Mayormente es el trabajo del ingeniero estructural. Ya. En cargas geológicas son las procedentes de los taludes o subsuelos. También los empujes de tierra hidrostáticos. Ya, procedemos a la siguiente diapositiva, que serían las cargas variables.
¿Qué es la carga viva? Son las fuerzas que se encuentran en una construcción y que no tienen un carácter permanente. Tenemos que tener en cuenta que dichas cargas pueden estar ligadas al cambio tanto de magnitud como de posición con el tiempo. Estas incluyen el peso de las personas, los muebles, equipos y accesorios móviles. Se subdividen a su vez también en reducción en cubiertas. Ya, para cargas climáticas, como su nombre lo indica, son las que se les proporcionan los factores ambientales, como el viento y el granizo. Ya, en reducción, nos muestran todas las sobrecargas mínimas uniformemente distribuidas y concentradas que pueden llegar a ser reducidas. Debemos tener en cuenta que existen algunas limitaciones que serán las que vamos a indicar a continuación. No se reducirá la sobrecarga cuando el valor de la carga viva sea mayor a 4.8 kN sobre metro cuadrado en cargas encubiertas. Cuando existan sobre el elemento de soporte dos o más pisos, se podrá solo reducir el 20% de la sobrecarga. No se reducirá la sobrecarga en estacionamientos para vehículos. Igualmente, no se reducirá la sobrecarga en lugares de reuniones públicas. En cuanto al área tributaria AT, para losas de una dirección, no podrá exceder una superficie definida por un ancho de la losa, normal a la luz igual a 1.5 veces la luz principal de la losa. Ya, esta manera de reducción tiene una fórmula en la que tenemos una condición que sería el factor de sobrecarga multiplicada por el área tributaria debe ser mayor o igual a los 35 metros. Si es así, se cumple con la siguiente fórmula, en donde L es la sobrecarga distribuida en kilonewton sobre metro cuadrado, LO es la sobrecarga distribuida sin deducir aplicada sobre el área tributaria del elemento. KL es el factor de sobrecarga y TA es el área tributaria en metros cuadrados. Ya. Para estos valores, la norma ecuatoriana de construcción nos proporciona las siguientes tablas, en donde cada uno tendremos que ir seleccionando nuestras condiciones, tenemos los valores, tanto para las sobrecargas y para las cargas mínimas uniformemente distribuidas, LO y PO, que ya lo veremos a continuación. Ya. En reducción en cubiertas. Como vimos en el punto anterior, no se permite la reducción de cargas vivas en cubiertas. Esto más específicamente en nuestra región, que es la región andina, y la de estribación, es decir, las cotas que superen los 1000 metros de nivel. Esto se realiza mayormente hacia nuestra zona porque tenemos la caída de granizo y ceniza. Ya. Igualmente existen algunas excepciones que serían las cubiertas planas, inclinadas y curvas. A esta igualmente se le permitiría si es que aplicamos la siguiente fórmula, en donde LR es la sobrecarga reducida de cubierta, LO es la sobrecarga no reducida de la cubierta y R1 y R2 son los factores de reducción de conformidad. Dichos factores igualmente nos proporcionan mediante tablas, que veremos en el... Ya. Estas tablas son las que tenemos a continuación, en las cuales tenemos factor R1 y R2. En el R1 se hace referencia al área tributaria. Como podemos ver, según la condición iremos escogiendo nuestros factores. Y en la condición, en la R2 hace referencia a la pendiente de la cubierta. Igualmente, según nuestras condiciones iremos eligiendo. Cargas climáticas. Ya, se denominan cargas de viento a la presión ejercida hacia una estructura por el mismo. Igualmente cumple con su fórmula, donde P es la presión de cálculo expresada en pascales, Rho es la densidad del aire expresada en kilogramos sobre metro cúbico. Mayormente se adopta 1.25. El CE es el coeficiente de entorno sobre altura y CF es el coeficiente de forma. Ya. Las cargas de granizo. Tenemos que tener en cuenta que estas solo se tomarán para los que sobrepasen 2.500 metros sobre el nivel del mar. La carga de granizo se representa con la letra S y es la multiplicación del peso específico del granizo por la altura de acumulación. El peso específico del granizo es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico y se tendrá consideraciones como para cubiertas con pendientes menores al 15% y para menores del 5%. Ya, y por último tendríamos las cargas accidentales. Se denominan cargas accidentales a las que pueden aparecer en algún momento produciendo un tipo de fuerza o esfuerzo
en alguna estructura, en la que podemos tener tanto el viento, temblores y lluvia. Es por eso que a estas cargas también se les denomina cargas sísmicas. Se puede decir que estas cargas se presentan en un corto plazo de tiempo en la estructura y es posible calcularlas mediante las características dinámicas del suelo. A continuación, mi compañero. A ver, para hablar de factores de mayoración, primero tenemos que entrar en contexto. En la construcción, los estados de combinación de cargas más usuales son el peso propio más la sobrecarga, el peso propio de la estructura más sobrecarga, más menos una carga de sismo, el peso propio más sobrecarga más menos una carga de viento. Normalmente las tensiones de trabajo debidas de la primera combinación no deben exceder las tensiones admisibles de los materiales de construcción. Cuando se usan los dos últimos estados de combinaciones de carga, se permite que la tensión admisible aumente hasta un 33% para reflejar la menor probabilidad de que las tres acciones estén incidiendo simultáneamente. En todo caso, este sería un criterio de diseño que se basa en aplicar el factor de seguridad a la resistencia que adopta como capacidad de límite útil del material. Ya. Otro criterio llamado capacidad última o también llamado resistencia última usa los factores de mayoración, que son los encargados de amplificar las cargas, convirtiéndolas en cargas extremas o cargas máximas probables, que se asocian con un estado próximo de la rotura de la sección. Estos factores de mayoración corresponden, de hecho, al factor de seguridad, que en vez de reducir a la resistencia máxima, multiplican las cargas. Existen ejemplos establecidos en el código norteamericano ACI para estructuras de hormigón armado, como en el diseño de áreas de anclaje de postensado, se debe aplicar un factor de carga de 1.2 a la fuerza máxima del gato de tensionamiento. Otro ejemplo un poco más sencillo y de fácil comprensión sería el diseño de un edificio para estacionamientos, donde las cargas vivas que vendrían a ser los automóviles no son un valor constante o aproximado. Además, se debe tener en cuenta una constante carga y descarga de la estructura. Esto hace que un criterio apropiado para el diseño del mismo se debe usar factores de mayoración para las cargas de los automóviles y por lo tanto se los exagera con el fin de tener una menor probabilidad de que la estructura falle, a pesar de una carga superior a la prevista. Además de un factor de mayoración por viento si la estructura es muy alta, o de sismos si ésta se encuentra o no en una zona de actividad. Combinaciones de carga. En la tabla podemos ver la resistencia requerida se va a expresar como U, en términos de cargas mayoradas o de las fuerzas y momentos internos correspondientes. Las cargas mayoradas son las cargas especificadas en el Reglamento General de Construcción multiplicadas por los factores de carga apropiados. Como vemos en la tabla podemos ver una de las combinaciones o algunas de las combinaciones más usuales que se habla en el código ACI, donde podemos ver que U se refiere a la resistencia requerida de la estructura, la D se refiere al efecto de las cargas muertas del servicio o a las cargas de la estructura misma, E se refiere al efecto de las fuerzas horizontales y verticales indicadas por un sismo, L se refiere al efecto de las cargas vivas de servicio, o simplemente las cargas vivas, L el efecto de las cargas vivas que se producen en el techo, R se refiere a la lluvia, a las cargas de lluvia, S a las cargas de viento, digo de nieve, y W el efecto de las cargas por viento. En un ejemplo podemos ver que, en el primer ejemplo podemos ver que la resistencia requerida de la estructura, donde solo posee una carga muerta, la carga muerta debe ser multiplicada por un factor de mayoración de 1.4. En el siguiente ejemplo podemos ver que la carga requerida de la estructura no solamente posee carga muerta, sino carga viva y carga de cubierta, de nieve o de lluvia. Entonces aquí el factor de mayoración de la carga muerta ya no es 1.4, sino 1.2, por la razón de que tiene más cargas además de la propia. Por ejemplo, se puede ver que la carga muerta tiene un factor de mayoración de 1.2, la carga viva de 1.6 y una carga de cubierta, de nieve o de lluvia, cualquiera de las tres que pueden estar sometiendo cargas en ese momento se le multiplica por un factor de mayoración de 0.5 y así a lo largo de la tabla. A continuación, mi compañero. Los factores de reducción.
Los propósitos de los factores de reducción de resistencia están representados por la letra phi. Estos tienen que tener en cuenta la probabilidad de existencia de miembros con una resistencia baja, debido a la variación en la resistencia de los materiales y las dimensiones. Así también tener en cuenta las inexactitudes en las ecuaciones de diseño. Reflejar la ductilidad disponible y la confiabilidad requerida para el elemento sometido a los efectos de carga en consideración, además de reflejar la importancia del elemento en la estructura. Hay que tomar en cuenta que con este reglamento los factores de reducción de resistencia son compatibles con las combinaciones de carga mencionadas anteriormente. Aquí hay algunos ejemplos en cuanto a acción y elemento estructural para los factores de reducción. Como se puede observar, para momento, fuerza axial o momento y fuerza axial combinados, estos varían de 0.65 a 0.9, los cuales se explicará un poco más después. También tenemos acortante, que es de 0.75, a torsión, asimismo 0.75. Tenemos el de aplastamiento, que viene de 0.65, las zonas de anclaje de post-tensado de 0.85, cartelas y ménsulas de 0.75, puntales, tensores, zonas nodales y áreas de apoyo diseñadas de acuerdo con el método puntal-tensor de 0.75, componentes de conexiones de miembros prefabricados controlados por fluencia de los elementos de cero atracción de 0.9, de elementos de concreto simple de 0.6 y anclajes de elementos de concreto de 0.45 a 0.75. Para el factor de resistencia phi para el momento de fuerza axial para momento o la combinación de momento y fuerza axial, para un corrugado de grado 420 se debe permitir tomar el valor de la deformación unitaria a 0.002, cuando la deformación unitaria neta tracción del acero de esfuerzo extremo es suficientemente grande, o sea, mayor o igual a 0.005, la acción se define como controlada por tracción. Mientras que, cuando la deformación unitaria neta a tracción en el acero de refuerzo extremo a tracción es pequeña, o sea, menor o igual al esfuerzo a la deformación unitaria, se puede esperar una condición de falla frágil, sin advertencia clara de una falla inminente. Aquí en la siguiente tabla se puede observar cuando la deformación unitaria nominal es menor a la otra deformación, esta se define como controlada por compresión, y tanto en espirales como en otros es de 0.75 y 0.65. Cuando la deformación unitaria nominal y la deformación unitaria normal es menor a 0.005, estos son denominados por transición, los cuales se los puede determinar mediante las siguientes fórmulas. Para espirales es 0.75 más 0.15 de la diferencia entre las deformaciones sobre 0.05 menos la deformación nominal. Para otros es 0.65 más 0.25 que multiplica la diferencia de las deformaciones sobre 0.005 menos la deformación unitaria. En el caso de que la deformación unitaria nominal es mayor o igual al 0.005, esta es clasificada como controlada por tracción, donde el esfuerzo transversal, el tipo de esfuerzo tanto para espiral como otros, es de 0.9. Para los factores de reducción de resistencia phi para secciones cercanas al extremo máximo de miembros pretensados, se debe tener en cuenta dónde se encuentra el torón, que es un miembro formado por alambre de acero enrollado helicoidalmente alrededor de un centro, el cual no se ha desarrollado completamente. Para el cálculo de phi se debe tener en cuenta la siguiente tabla. Se debe tener en cuenta la clasificación de los torones adheridos o como también así uno o más torones de adherencia inhibida. Si se presenta una sección crítica en una zona donde el torón no se ha desarrollado completamente, la falla puede ocurrir por adherencia. Este tipo de falla se parece a una falla frágil por cortante, de ahí la exigencia de un valor phi reducido para la flexión con respecto a una sección donde todos los torones se han desarrollado completamente. Para las secciones que se encuentran entre el extremo de la longitud de la transferencia y el extremo de la longitud de desarrollo, el valor de phi puede ser determinado por interpolación lineal, como se puede observar en la tabla. Así también, cuando la adherencia de uno o más torones no se extiende hasta el extremo del elemento, phi puede considerarse de manera más conservadora como 0.75, desde el extremo del elemento hasta el extremo de la longitud de transferencia. Más allá de este punto, phi
puede tomar de manera lineal hasta 0.9 en la ubicación donde se han desarrollado todos los torones como se muestra en la tabla. A continuación, mi compañero. Yo voy a hablarles sobre el bloque de esfuerzos que nos ayuda para el diseño y flexión de una liga. En 1937, el profesor Charles Whitney presentó una alternativa al diseño de vigas de concreto. Su idea fue cambiar la curva parabólica de esfuerzo del hormigón por un rectángulo de esfuerzos. Este rectángulo tiene que cumplir con parámetros. La resultante de la fuerza de compresión se debe mantener en el mismo lugar. La cuestión de la resultante es en que, tanto como en el diagrama curvo de carga curva parabólica como el rectangular, la resultante debe estar a la misma distancia en ambas para que estos tengan sus mismos parámetros y pueda ser fácil de calcular. Este bloque de esfuerzos propuesto por Whitney también tiene un aspecto relevante en la norma NE y en la ACI. Como podemos observar, una de ellas es la máxima deformación unitaria utilizable en la fibra extrema sometida a compresión del concreto, que se supone que es igual a 0.003, de acuerdo con el capítulo 22 de la ACI 2014. También tenemos que la deformación unitaria de fluencia del acero, de acuerdo con el capítulo 21 de la ACI, es de 0.002. Aquí tenemos dos gráficas. La gráfica de la izquierda es la gráfica de esfuerzo de formación del concreto y la gráfica de la derecha es del gráfico de esfuerzo de formación del acero. Como podemos observar en la parte izquierda, el F'C corresponde a la resistencia característica del hormigón y la S corresponde a la deformación unitaria del concreto. Por tanto, en la norma NEC nos dice que debemos utilizar el 85% de esta resistencia característica del hormigón. En este punto del 0.85 F'C nos da una deformación de 0.03. En cambio, en la gráfica del acero nos da también una condición que es que el esfuerzo del acero debe ser mayor al límite de fluencia del mismo. Y aquí también se trabaja con un esfuerzo de deformación unitaria de 0.002. Los valores para beta 1. Beta 1 viene a ser el factor que relaciona la profundidad del bloque rectangular equivalente de esfuerzos de compresión con la profundidad del eje neutro. Este beta 1 también nos sirve como el coeficiente de pasar de una carga curva parabólica a una carga rectangular. En la siguiente tabla nos podemos observar que los valores están en libras sobre pulgada cuadrada y cuando se diga que el F'C entre 2500 y 4000 va a tener un valor de 0.85. En esta tabla podemos observar que los valores de beta 1 para la distribución rectangular equivalente de esfuerzos nos dan los valores de entre 2500 y 4000 libras sobre pulgada cuadrada, que transformando a kilogramos sobre centímetro cuadrado serían entre 140 y 280. En la norma NEC nos dice que para F'C entre 17 y 28 megapascales, que también daría entre 140 y 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado, el factor de beta 1 se debe tomar como 0.85. Para F'C superior a 28 megapascales, beta 1 se debe disminuir en forma lineal a razón de 0.05 por cada 7 megapascales de aumento sobre los 28 megapascales. Sin embargo, beta 1 no debe ser menor de 0.65. En la gráfica podemos ver que si nosotros tomamos como referencia el valor de los 28 megapascales, sí nos da un factor de 0.85 para beta 1. Este es el diagrama propuesto por Whitney, en el cual nos da una sección de una viga en que h va a ser la altura o el espesor de nuestra viga, b va a ser la base de la viga, como en la línea amarilla representa el eje que pasa por el centro geométrico de las varillas o de nuestro acero de refuerzo. Como en la línea morada nos indica el eje neutro, que no siempre va a estar por el centroide de nuestra viga, y la línea de color verde que está en la parte superior nos da que es la fibra a compresión. Bueno, la D significa el peralte efectivo, que es desde la fibra a compresión hasta nuestro eje neutro de los aceros.
Aquí tenemos el gráfico el diagrama de deformaciones, en cual consta la deformación unitaria en la parte superior a compresión, que es de 0.03, y en la parte inferior de la deformación unitaria del acero, que es de 0.002. Nuestra letra C significa la distancia entre la fibra compresión hasta nuestro eje neutro. Y en el último tenemos nuestro bloque de esfuerzo rectangular, el cual el valor de la carga distribuida en este bloque rectangular viene dado por el valor de 0.85 por F'C, y A, que sería la profundidad del bloque rectangular equivalente de esfuerzos, viene dado por la fórmula de beta 1 por C. Como resultante tenemos nuestra flecha de color naranja, la cual se sitúa a 1/2 de A desde la fibra más comprimida. Y tenemos una fórmula para obtener la compresión en este resultante, la cual es de 0.85 por F'C por A y por B. En la flecha amarilla también nos dice que el acero trabaja a tensión, por lo tanto viene dado por la fórmula de AS por FY, donde AS viene a ser el área de acero por el límite de influencia del mismo. Este bloque de esfuerzo nos ayuda para la determinación de la cuantía del acero, que lo veremos más adelante, ya que nosotros debemos diseñar que nuestra viga debe fallar por tracción, más no por compresión. Gracias.